El lenguaje, por el Johanna Murillo Rodríguez, Corporación Universitaria Iberoamericana, Neurociencias Cognitivas. El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados de signos que expresan ideas en lo que las palabras es la representación. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y del sistema bucofonatorio. El lenguaje tiene tres niveles de mayor o menor complejidad. El primero son los monemas. Estas son las unidades de primera articulación o unidades más pequeñas dotadas de significado. Pueden tener un contenido semántico como los lexemas o bien una función gramatical como los morfemas. El segundo son los fonemas. Son las unidades de segunda articulación y se definen como la unidad de menor sonido. Constituyen una lista cerrada que en el caso del idioma español está formada por 24 fonemas, que de su combinación surgen los monemas. El tercero son los rasgos pertinentes. Es la unidad de tercera articulación. Son los que se denominan rasgos pertinentes los movimientos elementales del aparato bucofonatorio, que permiten la emisión de fonemas de acuerdo con las convenciones fonéticas de cada lengua. Las bases neurológicas del lenguaje. Ese procesamiento del lenguaje interviene en numerosas áreas del sistema nervioso central, desde el tronco cerebral hasta la corteza, que actúan de un modo integrado mediante diversos subsistemas funcionales que involucran más al hemisferio cerebral izquierdo. Se pueden distinguir dos tipos de estructuras reguladoras del lenguaje, los componentes corticales y los componentes extracorticales. Dentro de los componentes corticales encontramos el área expresiva y el área receptiva. Dentro del área expresiva se involucra el área prefrontal, el área de Broca y la corteza motora primaria. Y en el área receptiva se involucra el lóbulo temporal, lóbulo occipital y lóbulo parietal. Dentro de los componentes extracorticales encontramos que influyen el fascículo arqueado, tálamo, ganglios basales, cerebelo y tronco encefálico. A continuación explicaremos cada uno de los componentes corticales. En el área expresiva, esta área se sitúa en el polo anterior del cerebro y en la función del lóbulo frontal y está encargada de la motivación lingüística y la articulación verbal de las palabras de la escritura. El área prefrontal está especializada en los procesos motivacionales del lenguaje, ya sea la comunicación verbal, oral o escrita. El área de Broca en sus áreas 45 y 44, en su parte premotora, es la responsable de la expresión del lenguaje oral y escrito, coordinando las actividades de los músculos que intervienen en el habla y en la escritura. La corteza motora primaria. Esta está situada por delante de la cisura central. Sigue las instrucciones elaboradas por la corteza premotora y por el área prefrontal. Es el responsable de los movimientos bucofonatorios para articular las palabras y guiar en la escritura. Dentro del área receptiva encontramos que esta está situada en la zona posterior del córtex e incluyen los lóbulos parietales, temporales y occipitales. Es el responsable de la regulación del lenguaje comprensivo. El lóbulo temporal está especializado en los procesos de análisis y síntesis de los sonidos del habla. En él se encuentran las áreas de Hertz y de Wernicke. El área de Hertz se encarga en la recepción de las palabras posteriormente codificadas en el lóbulo temporal. Y en el área de Wernicke se encarga de dotar de significado al lenguaje oral y escrito, realizando un análisis fonológico y semántico que permite transformar la información auditiva en unidades de significados o palabras. El lóbulo occipital permite la identificación visual de las imágenes lingüísticas. El área 17, la corteza visual primaria, procesa las sensaciones visuales que intervienen en el proceso de identificación de la lectura y escritura. El cortex visual asociativo en sus áreas 18 y 19 realizan el análisis perceptivo de las palabras escritas o leídas.
El lóbulo parietal es una zona de integración de los estímulos visuales y auditivos y disponen de dos áreas de gran importancia para el lenguaje, el área 39 y 40. El área 39 cumple la función de integración multimodal de la información sensorial, permitiendo la comprensión del lenguaje leptoescritor. La circunvolución angular es el centro de la escritura, de la lectura. Los componentes extracorticales. Esta estructura está situada en la sustancia blanca y gris en el interior cerebral, el cerebelo y el tronco cerebral, permitiendo el proceso de elaboración del lenguaje oral y escrito de un modo fluido y preciso. El fascículo arqueado es un haz de fibras de sustancias blancas que se interconectan las áreas de Broca y de Wernicke, facilitando la sincronización del lenguaje comprensivo y expresivo. El tálamo conecta las áreas del lenguaje comprensivo y expresivo, teniendo relevancia en la regulación del lenguaje. Con su núcleo pulvinar, este es el responsable de coordinar la actividad de las zonas corticales del habla, integrando las aferencias visuales y acústicas. Los núcleos geniculados son los responsables del procesamiento inicial de los sonidos lingüísticos. Los ganglios basales. Estas estructuras, como el núcleo lenticular y el putamen y el núcleo caudado, intervienen en la regulación de la fluidez del lenguaje oral y en la coordinación de las secuencias motoras del lenguaje oral y escrito. El cerebelo es el responsable junto a los ganglios basales de coordinar la fluidez de los movimientos de la articulación del lenguaje oral y de la escritura. El neocerebelo está especializado en la ejecución de la articulación de los sonidos del lenguaje. El tronco encefálico es una vía de paso que contiene las fibras motoras facilitadoras de las eferencias motoras del lenguaje y el nivel de alerta al organismo para permitir la activación lingüística gracias a la formación reticular. Los modelos teóricos del lenguaje. A lo largo de la historia se han presentado miles de modelos, pero los más conocidos son el modelo locacionista. Fue propuesto por Paul Broca en 1860. Este propuso su hipótesis sobre las bases neuroanatómicas de la alteración en la producción del lenguaje, a la que denominó afemia. Se caracterizaba por la pérdida de la posibilidad del habla, sin que existiera una parálisis del aparato articulatorio ni afectar el nivel de inteligencia de la persona. Las manifestaciones clínicas eran debidas a una lesión en la tercera circunvolución frontal izquierda. El modelo conexionista de Wernicke formuló una teoría general sobre afasias que proponía la relación entre cada uno de los componentes del lenguaje y un área cerebral determinada. Concluyó que el lenguaje es el producto de dos áreas interconectadas por el arco reflejo. Incluye el concepto de afasia de conducción. El modelo conexionista de Wernicke y Lukstein. Continuando la teoría de Wernicke, Lukstein postula el diagrama de conexión con centros. Dice que los centros propuestos eran el centro motor de la palabra, el auditivo de la palabra y el de la elaboración de los conceptos. Incluye el concepto de afasias transcorticales. El modelo de Enquist dice que el lenguaje se encuentra ubicado en el 65% del hemisferio izquierdo. Incluye conceptos como la afasia global y anómica. Este modelo comprende componentes como centro de conceptos. Dice que se está situado en la circunvolución angular y supramarginal. El área de Broca. Dice que está situada en la tercera circunvolución izquierda. Coordina los movimientos de la cara, la lengua, mandíbula, paladar y faringe, implicados en la producción del habla. El área de Wernicke la sitúa en el área 22 de Brodmann, clave en la comprensión del lenguaje. El fascículo arqueado es el que conecta las áreas de Broca con Wernicke y el giro angular es el que integra las palabras y el concepto. Incluye conceptos de 6 tipos de afasia: la afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia de conducción, afasia transcortical, afasia global y afasia anómica. El modelo de Luria concibe el cerebro como un todo funcional y lo organiza en 3 sistemas funcionales. El primero comprende
El tronco cerebral y sistema límbico, reguladores del sueño, la vigilia, arousal, temperatura corporal, metabolismo y homeostasis. El segundo, comprende los lóbulos temporales, parietales y occipitales, que estos se encargan de recibir, analizar y almacenar la información, procesar sensaciones y percepciones. El tercero comprende los lóbulos frontales y sus interconexiones. Estos se encargan de programar, regular y verificar la acción o conducta y mantienen el control ejecutivo. El modelo naturalista e innatista de Chomsky. Este plantea que el lenguaje, su adquisición, comprensión y producción es la capacidad innata del ser humano. Dice que se nace con un patrón lingüístico básico que se amolda a todas las lenguas. El modelo de Mesulam describe el lenguaje como una red neuronal compuesta por redes separadas e interconectadas. Destacan dos nodos anatómicos. El área de Broca, que incluye las áreas premotoras 44 y 46 de Brockman, y el córtex heteromodal prefrontal en el área 45 y 47, que representan el polo sintáctico. Articulatorio, que se encarga de transformar y armar las palabras en formas de oraciones coherentes. El área de Wernicke incluye el tercio posterior del giro temporosuperior y áreas heteromodales 37, 39 y 40, que representan el polo semántico léxico, que se encarga de la relación entre el sonido, la palabra y su significado. Ambos incluyen componentes expresivos y receptivos. El modelo de Antonio y Hannah Damasio se basa en el modelo del diagrama de Lechstein y aporta nuevas técnicas de neuroimagen, mostrando que el sustrato neutral para el proceso del lenguaje no está limitado a centros específicos interconectados, sino que se componen de diversos sistemas que interactúan y se influyen de manera bidireccional, como el sistema perisilviano anterior. Este comprende las áreas 44 y 45, el corteza lateral con sus áreas 6, 8, 9, 10 y 46, y la sustancia blanca encargada de la formación de oraciones. El sistema perisilvano posterior incluye el área de Wernicke y otras áreas. Este realiza el análisis acústico de las formas léxicas. El fascículo arqueado comprende conexiones que unen el córtex temporal, parietal y frontal de manera bidireccional y convierten los fonemas en morfemas. El córtex temporal anterior izquierdo comprende las áreas 20, 21 y 38. Su función es recuperar las formas léxicas. El córtex frontal medial comprende el área motora suplementaria y el giro cingulado anterior. Estos intervienen en la iniciación y mantenimiento del habla. Y los núcleos subcorticales. Estos incluyen el núcleo caudado izquierdo, la sustancia blanca, el tálamo izquierdo, el córtex medial del área motora izquierda, los ganglios basales y el córtex cingulado. El modelo de Hickok y Poepel recoge los modelos anteriores y por medio de las neuroimágenes muestra que las áreas implicadas en el procesamiento de producción y comprensión del lenguaje son: primero, el córtex temporal anterior izquierdo, es donde se encuentran los conceptos. El córtex temporal posterior izquierdo, donde se encuentra el léxico. El área de Wernicke es el que realiza el análisis acústico. El giro supramarginal y angular es el que realiza la unión de las palabras con su significado. El área de Broca participa en la fonología. El córtex motor colabora con la producción de la fonética. El área auditiva primaria realiza el análisis acústico, tonotípico, es decir, la correspondencia entre el sonido y su significado. Y el córtex frontal planifica, inicia, mantiene el discurso de manera adecuada y colabora con la pragmática. Este modelo también incluye la participación de otras estructuras en la producción y comprensión del lenguaje, como es el hemisferio derecho y los núcleos corticales. Este modelo también describe varios tipos de afasias y alteraciones que ocurren después de una lesión cerebral. Dice que la afasia de Broca se sitúa la lesión en el área 5. La afasia de Wernicke se sitúa en el área 3.
En la afasia de conducción, la lesión se da en el fascículo arqueado. En la afasia subcortical, la lesión se da en los núcleos subcorticales. La afasia transcortical, motora o sensorial, se da cuando se da un aislamiento en las áreas del lenguaje. La afasia anómica aún no tiene localización y la afasia global está localizada en varias áreas del cerebro. A continuación, las referencias.